Eh, Más allá de que lo económico está difícil, que encima nos saquen también el tiempo, ya nos sacaron el dinero, ahora nos van a sacar también el tiempo, por lo menos defendamos eso. Se puede pasar el tiempo bien sin plata, entonces aprovechémoslo. Puede que te esté haciendo una pregunta compleja en la respuesta, pero vos fíjate, si la podés hacer como cortita la respuesta. ¿Cuánto tiene de histórico en términos así, en términos macro, si querés, si uno mira medio una línea histórica de 250 años? Sí. Esto que pasó estos últimos 10 días. Estamos hablando Cristina de presa, movilizaciones, justicia de tres personas, medio ahí amañada. Bien. Mira, la cuestión histórica solamente me parece se puede evaluar a la distancia, sobre todo viendo cómo se desarrolla el proceso. Acá lo que estamos viendo son algunos hechos puntuales que tienen que ver justamente con una actuación de la justicia bastante rara, bastante extraña, que por ahí mira para un lado y no mira para los otros, que además pudiendo, creo yo, hacer las cosas bien, termina metiendo los goles con la mano, lo cual se parece mucho a un mensaje mafioso, en el sentido que yo hago esto y lo hago porque puedo hacerlo, no porque sea legítimo. Creo que en ese sentido hay una sensación, más allá de que también todo se mira con el cristal de la ideología de cada uno, entonces sí, el que claro, estaba en contra va a decir, está bien, tiene que ir preso, el que estaba a favor de Cristina dice, esto es una proscripción. Pero en definitiva yo creo que si había motivos de corrupción para que fuera presa Cristina, Macri no está lejos de eso y sin embargo no tiene ninguna causa, entonces ahí uno empieza a ver de que ya la justicia no está actuando justamente. Y no es una excepción en términos históricos, ¿no? Si ya nos vamos a meter un poquito después con Güemes, Belgrano, un poco hay como un establishment medio fijo de poder sí. que se mantienen más o menos en los mismos lugares, siempre van ocupando más o menos los mismos lugares, qué es legal, qué no es legal, quién está a la historia, quién no, a quién hay que ningunear, quién no. Bueno, si lo vamos a ver y analizar en comparación con los primeros periodos, la primera mitad del siglo XIX, que no está mal, ahora lo estoy pensando, ¿no es cierto? Pero una de las cuestiones con la que nos encontramos es que en realidad la lucha es más intraclase. Intraclase. Sí, absolutamente, que social. No estamos ¿Cómo sería una lucha intraclase, para antes que te me vayas de ahí? ¿Cómo una lucha intraclase? Y es dentro del mismo grupo social que se dan las disputas. Los Kirchner no dejan de ser tan diferentes a Macri en sus orígenes en cuanto a gente de mucho dinero, adinerados, que han estado en el tema de las empresas y las inversiones, más allá de que pueden haber llegado después a acumular la fortuna en asociación con el Estado. Macri también, por más que venía del sector privado, yo creo que una de las cuestiones por las cuales no demuestran efectivamente la corrupción en el gobierno de Kirchner es porque terminan pegados todos. Claro. Calcaterra, bueno, toda esa foto exactamente, toda la ruta del dinero acá terminaba en la M, entonces tuvieron que buscar una causa que la verdad hace agua por varios lados, pero para no terminar involucrando. Entonces me parece que ahí hay una cuestión interna que también la vemos en el periodo de la independencia, en las luchas entre caudillos. No eran los sectores populares los que estaban, eran los que ponían el cuerpo y las armas, digamos, y la sangre, pero los que ponían las disputas tenía que ver más entre sectores terratenientes, estancieros, comerciantes. Eso se definió ahí. Yo creo que los sectores populares con sus propios intereses o con intereses más populares emergen ya hacia la segunda mitad del siglo XIX, cuando estamos hablando de Chacho Peñalosa, 1860 y pico. Es otra cosa. No es exactamente lo mismo el Chacho Peñalosa que Facundo Quiroga, más allá de que Chacho haya estado con Facundo y eso, pero en la época de Facundo o en la época esta de Güemes y Belgrano, en realidad había intereses de terratenientes jugando atrás de la política y de los intereses. Y Belgrano entra en eso también, porque Belgrano, siendo
jefe del ejército del norte, va a ser enviado a reprimir a al caudillo de Santa Fe o de Santiago del Estero cuando empiezan los federales a tomar fuerza. Ah, él lo mandan a reprimir. Sí, no va personalmente. En el día de hoy vamos a tratar estas noticias. Cuento un poco internamente para los que están del otro lado escuchando. Nicolás de Bernardi es nuestro columnista de historia, ya todos lo conocen, lo saben, el profe. Para estos días teníamos previsto, en realidad Nico había preparado la columna sobre el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, a lo que vamos a profundizar en el próximo encuentro, debido a que en estas 2 semanas nos encontramos con Güemes, Belgrano, como 2 títulos ahí, como 2 hombres muy, muy vigentes, me parece, en la historia. Sí. Y no sé por qué, seguramente también por alguna cuestión así medio azarosa, de repente he escuchado mucho de Belgrano. En realidad ya estuve estudiando Belgrano y lo voy escuchando de costado, y más de lo que solía acostumbrar a haber escuchado sobre Belgrano, y preguntarte 2 o 3 características que no están muy nombradas en la historia. Una tiene que ver con que fue el primero que habló de economía política, tengo entendido. Sí, totalmente. Tenía mucho más incorporado la manufactura, como dentro de sus planteos, la educación. Dentro de esa generación revolucionaria... O sea, no fue solo alguien que dijo, bueno, manda a coser una bandera. No, a ver... Hay cosas que por ahí uno no las tiene en cuenta, que son las cuestiones más personales. Belgrano era el más grande de esa generación y el mejor preparado. Fue uno de los pocos que pudo ir a estudiar a Europa, y ahí en Europa tiene acceso a textos sobre todo de política y de economía. Ahí, por eso él cuando vuelve hacia 1790, él nace creo que en 1770, con lo cual ya tenía 40 años en 1810, mientras que los otros 20 y algo, eran todos muchos más jóvenes. Por eso también él se destaca en ese momento, ¿no es cierto? Ah, doblaba en la edad a Mariano Moreno, seguramente. Sí, San Martín llega con 30, en el 12, es del 78, es 8 años más chico. Güemes era 15 años más chico. Moreno tendría que sacar las cuentas, pero también andaba por ahí. Entonces él, mucho antes de la Revolución de Mayo, hacia finales del siglo XVIII, vuelve de Europa con sus estudios y empieza a proyectar un sistema económico y político de desarrollo para lo que en ese momento era el virreinato. Él empieza a trabajar en el consulado, que es el órgano económico del virreinato. Él va a ser funcionario del gobierno español, y dentro del consulado empieza a proyectar un desarrollo a lo que él veía en Europa en aquel momento, que tenía que ver con la fisiocracia, empezar a aprovechar la riqueza de la tierra, pero complementar eso con la industrialización. Con una industrialización todavía muy primigenia, o sea, claro, recién en Inglaterra se estaban empezando a usar las primeras máquinas a vapor, pero ya Belgrano se da cuenta de que había una clave en esta articulación, que después la vamos a ver desarrollada mucho mejor en Estados Unidos. Estados Unidos es una colonia que complementa el desarrollo agrícola con el desarrollo industrial, y bueno, hoy Estados Unidos es lo que es. Acá en su momento no fueron atendidas esas ideas por la administración española, y después posteriormente, bueno, después de la revolución caen los poderes centrales, están las luchas intestinas, no había capitales, no era el momento político para poder impulsar un plan de desarrollo así como el que Belgrano había pensado. Entonces eso, a partir de la década de 1820, todas estas ideas que venían anteriormente caen en gran parte en el olvido, y recién son retomadas después de 1850. Por Alberdi. Por Alberdi, por Mitre en su momento, por Sarmiento también. Ah, claro, lo de la educación. O sea, fueron como pedacitos. Claro, en realidad lo que van a hacer ellos es volver a mirar a Europa. En realidad, más que retomar las ideas de Belgrano, vuelven a mirar a Europa, y a partir de ahí diseñan, digamos, un desarrollo. Pero en este caso ya es diferente a lo que planteaba Belgrano. Cuando Belgrano... Claro, no quería que... Ya estos eran los dueños de la tierra, no era que querían ir a ver cómo hacían para... Sí, y no solo eso, ya cuando Belgrano plantea ese desarrollo industrial, que él hablaba de una industria artesanal, recién Inglaterra estaba empezando a industrializarse.
para 1850 se estaba industrializando toda Europa occidental. Claro. Entonces la posición nuestra era diferente, entonces solamente plantean la producción de materias primas e insertarse en el mercado mundial a partir de la producción de materias primas. Lo que planteaba Belgrano es más parecido a lo que hizo Estados Unidos, que empezó a producir industrialmente paralelo con Inglaterra. O sea, y en ese proceso es donde a la figura del terrateniente aparece, o sea, el dueño de tierras que tienen valor, porque parecía como que Belgrano lo que buscaba era darle valor a la tierra, que no sabía muy bien qué hacer con eso, entonces decían, bueno, hay que producir cosas acá. Sí, estábamos también en un momento de cambio de la estructura económica a nivel sudamericano. Siempre, y esto lo hemos hablado otras veces, el tractor de la economía colonial era Potosí y la plata potosina. Sí. Cuando eso se acaba había que buscar alternativas. Y uno bien extractivista. Bien extractivista. Ojo, extractivista, pero por el otro lado, la plata de Potosí traccionaba toda la economía del resto de Sudamérica, prácticamente salvo Brasil. En cuanto a la producción del trigo en los valles centrales de Chile, las mulas acá en Córdoba, los tejidos en Ecuador, la yerba mate del Paraguay, todo eso tenía que ver con abastecer a Potosí y se pagaba con lo que se sacaba de allá. Cuando cae Potosí, la economía entra en una especie de declive que vos fíjate, acá también hay, si se quiere, yo diría una encrucijada en el sentido de cuando caen las grandes producciones que abastecían a Potosí, empieza a florecer una economía campesina, familiar, que va a asegurarle en ese momento la soberanía económica a lo que hoy son los países sudamericanos. Cuando se independizan en 1810, los países sudamericanos estaban produciendo la comida que necesitaban para consumir y la gente estaba más o menos bien comida. Por eso hay toda una serie de medidas, como por ejemplo la papeleta de Conchavo, digamos, para tratar de meterlos a trabajar obligadamente en las grandes producciones, en las estancias, porque cada familia tenía su tierrita. Ahí viene este proceso donde los terratenientes después de la independencia y sobre todo a partir de mediados del siglo 1850 en adelante, acá en Argentina tiene que ver con la introducción de la raza merino en la oveja y la lana y la exportación de lana. Bueno, ahí empiezan a avanzar los grandes terratenientes y estos gauchos que alguna vez lo hemos hablado, que vivían en el campo, que eran paisanos, que eran puesteros, empiezan a ser presionados para ir a trabajar como peones de estancia. Eso, repetime el periodo. Y después de 1850, sobre todo. Después de 1850. Esa primer mitad es como que las propuestas de Belgrano, que era la de integrar a esta gente en la producción industrial como mano de obra también, no se lleva adelante. Viene una crisis económica, fruto de la guerra, de campos arrasados, de muchos hombres que van a pelear en las batallas y esta situación, y después de 1850 se reactiva la economía de las grandes producciones. Te linkeo ahí porque mencionaste el gaucho y el lunes conmemoramos a Martín de Güemes. El lunes pasado. El lunes pasado y su ejército de 6.000 gauchos. Sí. ¿Endemoniados? No. ¿Cómo es que los nombraba? Los infernales. Los infernales del monte. Proceso que lo podemos ubicar a dónde históricamente, entre qué años y qué años más o menos, pues muere en el 21 en batalla. Muere en esos primeros 10 años, en el mismo que Belgrano. Belgrano muere en el 20 y Güemes en el 21. Bueno, Belgrano deja un legado. Primeros años. Belgrano deja un legado como una bandera. ¿Y Güemes qué legado deja? Porque es recién reivindicado más al final. Belgrano deja mucho más que una bandera. Bueno, digo, a nivel Mitre, a nivel historia. Perfectamente. No, a nivel historia oficial, el legado de Güemes es infernal, justamente, y lo que tratan de hacer es de borrarlo. De hecho, en ese mismo momento. Belgrano en parte lo borraron casi. Por eso la bandera, o sea, le dejaron quizás lo menos significativo, más allá que esté bueno la bandera como símbolo patrio, las ideas económicas y políticas, que era lo que hablábamos recién, me parece mucho más importante. E incluso su labor militar, más allá de los claroscuros que haya tenido como militar y las idas y vueltas, ¿no es cierto?, victorias y derrotas. Creo que su legado trasciende mucho más de lo de la bandera. Y Güemes, el legado de Güemes, yo creo que
es uno de los grandes artífices de la independencia argentina, cosa que no se le ha reconocido. Porque nosotros reconocemos como el padre de la independencia a San Martín porque hace la campaña a Chile y posteriormente a Perú, libera 3 países y termina con el Imperio Español prácticamente en América. Si San Martín hace eso, es porque Güemes estuvo resistiendo entre el 14 y el 21 en la frontera salteña. Porque la idea de los españoles era ingresar por el norte, por Jujuy, Salta, atacar Córdoba y partir las Provincias Unidas en 2. Quedaba de un lado el litoral y Buenos Aires y quedaba San Martín regalado, digamos, a espalda de los españoles. La idea de los españoles fue tratar de derrotar a San Martín por Argentina, digo, porque hoy es Argentina, por la espalda y por Mendoza. 6 invasiones detuvo Güemes. Cualquiera de ellas podría haber acabado con el proyecto independentista latinoamericano. ¿Por qué no traiciona Güemes? En términos de mirada históricamente desde hoy. Había como un acuerdo de un para qué con San Martín. ¿Había una línea? Digo, sí, claramente. Sí, todo el tiempo. Un marco teórico sería. No solamente un marco teórico, había también una cuestión de correspondencia, sí, y coordinación de planes políticos. Todo el tiempo, o sea, acá lo que los une a los 3 de San Martín, Güemes y Belgrano es el Ejército del Norte. El Ejército del Norte nace en la Revolución de Mayo, cuando lo mandan a Castelli a imponer la revolución, la Junta Central, lo que nosotros llamamos la primera Junta, a lo que es el Alto Perú, la actual Bolivia. Castelli llega, en un primer momento triunfa, en Suipacha es la primera victoria, ahí participa Güemes, en esa batalla puntualmente. Después, posteriormente, en Huaki, Castelli es derrotado, y cuando Castelli es derrotado, lo mandan a Belgrano, al frente del Ejército del Norte, y ahí es cuando Belgrano, primero, lleva la bandera que la había izado unos meses antes a la orilla del Paraná, cuando venía del Paraguay. En un primer momento mandan a Belgrano al Paraguay y a Castelli a Bolivia. Cuando volvía de Paraguay Belgrano, iza la bandera, lo suplantan a Castelli, lo mandan a Belgrano, y ahí se juntan con Güemes. Y ahí tenemos varios nenes, creo que esto ya alguna vez lo hemos comentado, porque bajo el mando de Belgrano, en ese momento en el Ejército del Norte, estaba Güemes, estaba Dorrego, estaba Lavalle, Juan Galo Lavalle, Gregorio Araos de la Madrid, tipos que después vamos a ver predominantes en la política las décadas siguientes. Bueno, todos ellos eran jóvenes y se formaron el Ejército de Belgrano y San Martín. Después Lavalle se va a ir con los granaderos y va a seguir con San Martín. Cuando suplantan a Belgrano en el Ejército del Norte, Belgrano por una insubordinación lo había rajado a Güemes y lo había mandado de vuelta a Buenos Aires. Eran tipos difíciles de manejar todo esto. Y se peleaban entre ellos, había tensiones internas. Se le complicó bastante en su momento. Lo manda a Buenos Aires. 12, 13. Claro, en el 12 cuando hace la retirada, 12, 13 se mantiene ahí, en el 14 lo mandan a San Martín a suplantarlo a Belgrano y él se lleva junto con él a Güemes. Y ahí Güemes le va comentando su plan de resistir con guerra de guerrillas en Salta. No solamente que San Martín, como jefe del Ejército del Norte, lo destaca a Güemes en la frontera con Jujuy, en esa guerra de resistencia, sino que después va a ser uno de los primeros gobernadores elegidos por su provincia, Güemes, en Salta. Y ahí va a venir su otra etapa política. O sea, Salta, Jujuy tienen como referente fuerte a Belgrano y a Güemes. Y a Güemes, exacto. Los dos. Claro, porque San Martín pasa por el Ejército del Norte y, bueno, Belgrano en ese momento se va a una misión diplomática en Europa. Todo esto están siempre en contacto por cartas, articulando. Se venía el Congreso del Tucumán, la propuesta es articulada entre Belgrano y San Martín, y el Congreso se puede hacer porque Güemes banca la parada en Salta, ahí nomás cerquita. Todo esto en tensión con el puerto. Más o menos. En realidad acá el puerto tenía otro problema que eran los federales del litoral. Entonces, y Córdoba. Y Córdoba después que en el 15 se pliega al artiguismo. Y tanto San Martín como Belgrano como Güemes tienen buena relación con Artigas. Por eso Belgrano, si bien el directorio lo manda a reprimir a los caudillos federales, él no va personalmente, manda una parte del ejército que termina no cumpliendo su labor. Y ahí nomás él pide el retiro, aparte ya estaba muy enfermo. Belgrano en cierta forma, cuando ve que la guerra se viene interna,
él se retira, lo mismo que hace San Martín después. Alguien toma, otra de las cosas que aparecieron y que no sé si volvieron, alguien las retomó como legado, fue esto de entregó todo, háganse escuelas, ¿no? Algo que de hecho el kirchnerismo lo levantó como bandera entre el 2005, 2004. Sí. Con toda la plata que tengo, hagan escuelas. Que nunca se hicieron. Sí, no es con toda la plata que tengo. En realidad es con el premio que le dieron por la victoria de Salta, digamos. Por este premio económico. Un premio económico, yo por lo que estuve averiguando es algo así como 80 kilos de oro. Ajá. Era un montón de plata en ese momento. ¿Y eso de dónde salía? Y en realidad de ningún lado, por eso las escuelas nunca se hicieron. Como un papelito, claro. Claro, yo no sé si Belgrano tenía en claro de que esa plata le iba a llegar algún día. Era o dijo, simbólico, bueno. Y más o menos, porque en realidad el gobierno estaba llevando adelante una guerra. Esa guita se iba a juntar cuando las guerras terminasen y el desarrollo económico llegara, que como hemos visto, así como nunca se hicieron la escuela, nunca le hubiesen entregado el premio a Belgrano. Pero además de ese premio que entregó, en realidad Belgrano, que era un hijo de un rico comerciante, una de las fortunas más grandes de Buenos Aires en ese momento, por eso va a estudiar a Europa, mientras que Castelli, Paso y esta gente estudió acá nomás, el mismo Moreno estudiaron acá en América, en Chuquisaca, que era un poco más progre que Córdoba. Córdoba era lo más retrógrado en ese momento. Chuquisaca, si bien era también había sido de los jesuitas, al tener abogacía, tenía un poco de ideas un poco más modernas y liberales, por eso se van para allá. Pero el que puede ir a Europa a estudiar e incluso consigue permiso del Papa para leer ciertos libros prohibidos, había sido Belgrano. Era una de las principales fortunas. Y él con esa fortuna le dio de comer al Ejército del Norte. La pregunta era esa, ¿no? ¿Alguien toma ese espejo así de decir, bueno, seamos como Belgrano? Alguno de los próceres después más del puerto y qué sé yo, es muy simbólico de que alguien que pertenece a la clase alta de repente muera como termina muriendo, ¿no? Como en despojado de casi todo. Sí, sí. Muy cristiano incluso. Sí, y no. No, Rivadavia no hizo lo mismo. No, Rivadavia no hizo lo mismo, Rosas tampoco. No, ninguno. De hecho, también ciertas ideas liberales fueron consideradas como muy extremas, por eso después cuando se va el peligro español en la década de 1820, que terminan venciendo definitivamente a las tropas españolas y ya no hay más peligro de invasión, vamos a ver que viene en general una oleada bastante conservadora que va a empezar a echar para atrás todas las medidas liberales de la revolución. La abolición de la esclavitud se reimplanta en varios lugares, acá nunca se llegó a abolir, la abolición va a venir recién en 1853, en 1811 Castelli declaró el fin de la mita y la encomienda en el Alto Perú, en la década del 20 la mita, que era un sistema de trabajo público, que había sido el gran cuco de Potosí, el trabajo, digamos, en las minas de Potosí, se reimplanta hasta principios del siglo XX. Rosas en ese momento se presenta como el restaurador, no sé si has escuchado, sí. ¿Sabemos el restaurador de qué? De la iglesia, ¿no? De las leyes. El de las leyes. De las leyes coloniales. Ah, ¿coloniales? Y sí. Ah, mirá. Porque una de las cosas que más les va a molestar a estos terratenientes... ¿Y él le ponen ese título o él se autopercibe, o se buscaba ese legado, ser restaurador? ¿O vino...? No, él se hacía llamar así y los olfas también lo llamaban de esa manera. Claro, no es que lo hacían para denigrarlo. No, al contrario, lo hacían. Claro, porque había quedado la idea, no solamente, por Güemes también y por Artigas, donde se había elevado el estatus social de los gauchos. ¿Qué va a hacer Güemes, por ejemplo, cuando es gobernador de Salta? Va a generar un fuero judicial especial para los gauchos. Los gauchos van a ser tomados como militares, entonces no quedan bajo la justicia de los jueces pedáneos, que eran los que eran empleados de los patrones. Exactamente. Militar. Exactamente, que manejaba él. Y además a los arrendatarios, que eran como agregados, que se asentaban en las grandes estancias y que tenían que pagar como una especie de alquiler o que en general en productos al dueño de la estancia, durante los tiempos de la guerra y por su participación en la guerra, los liberas del pago del arrendamiento, cosa que a los estancieros les molestó mucho, más porque
Cuando la plata de Belgrano se entraba a acabar y para no fumársela toda en un principio, empieza a hacer extracciones medio obligatorias de dinero, de ganado. Del norte. De los estancieros salteños para sostener el ejército del norte. También se pide de acá. Pero ¿qué pasa? Es más difícil, de acá digo puntualmente Tras las Sierras, tiene documentos con inventarios de cosas que se mandaban, mulas, cueros, chifles, armas a veces, tanto al ejército del norte como al ejército de San Martín en Mendoza. Pero nada que ver con lo que te sacaba Güemes estando ahí. Acá tenía menos poder de extracción de la gente que estaba más lejos de la zona de combate. Entonces, Nico, por ser zona de frontera, Güemes fue una carga medio pesada, a su modo de sentir, para los estancieros locales. Qué lindo, puedo meter horas. Ahí sí. Ya viene Carlos Fleta, porque esto lo vamos a puentear con lo que pasó esta semana, ¿no? Pero claramente fue una derrota. Ya está Carlos por ahí está Carlos por allá también. Claramente fue una derrota de algunas ideas. La posrevolución. Claro. Sí. Cuando vos decís, bueno, viene un restaurador, la pregunta era si a nivel así de lectura, hay conciencia en ese momento, sus contemporáneos, de que había sido derrotadas estas ideas, de que algunas ideas fueron derrotadas y otras se impusieron. O no, o se pudo ver de fuera, de lejos se ve. Y eso se puede ver de lejos y en realidad tiene que ver con una visión de la historia. Según Carlitos Marx, la historia es dialéctica, entonces tenemos una constante interacción entre tesis, antítesis y síntesis. O sea, siempre son derrotados algunos parámetros y el nuevo momento histórico va integrando algunas victorias y algunas derrotas, o sea, características de los elementos que se van enfrentando anteriormente. ¿Qué es lo que pasó puntualmente? Ante la tesis revolucionaria liberal más extrema, ponele más a la europea que proponía Belgrano en cuanto a desarrollo industrial y eso, lo derrota el terratenentismo, por decir de alguna manera, los terratenientes de la etapa conservadora, y después cuando vuelven los liberales de la segunda mitad del siglo XIX, ya vuelven no industrialistas, vuelven con la idea de la producción agraria, sí con la integración al comercio mundial, no proteger tanto el mercado interno, bueno, hay toda una idea que sí. Podemos hablar de la división internacional del trabajo y el liberalismo de Adam Smith. Bueno, ya vuelve esa síntesis, es decir, nos metemos en el mercado externo, hacemos un país exportador, pero no industrial, sino solamente de materias primas, y por lo tanto tampoco se podía ver en ese momento, recién lo vimos a principios del siglo XX, dependiente, ¿sí?, de las grandes potencias por ese rol que había elegido, económico. Cuando te escucho hablar, Güemes, San Martín, si hoy vivieran, serían, si mi madre viviera, sería jardinera, decía Fito Páez, estarían dentro del campo nacional y reconocido como dentro del campo nacional y popular. No lo sé, eso ya no tengo... Decime que sí. Bueno, si vos querés, sí. ¿Sabes por qué? No, te pregunto esto como para ir cerrando la idea, porque digo, al final los próceres que nos gustan, en definitiva, son los que tenían planes de un país que no se parece mucho al país que tenemos, o que parecería estar todo el tiempo en disputa ahora, digo. Hoy mirá lo de la promesa a la bandera, ¿no? Hay como, bueno, había como una idea de que construir una identidad que como que hay que fogonearla porque desde el Estado, como que da la sensación de que eso tiende a diluirse. Es que en realidad ellos tienen una perspectiva que nosotros no tenemos y podríamos adoptar, que era la siguiente. En aquel momento era mucho más claro que al país había que hacerlo. Entonces, o a la patria o a la nación, lo que vos quieras, había que hacerla. Porque se caía el Imperio Español, entonces había que construir algo nuevo. En estos momentos creemos o nos vendieron el versito de que ellos hicieron la patria. O sea, la patria ya la hicieron. La hizo San Martín, la hizo Belgrano, la hizo Güemes. Entonces no hay que hacerla. No nos tenemos que meter, tenemos que aceptarla. Capaz que ahí tenemos que replantear algunas cuestiones y pensar de que ellos no es que hicieron la patria, sino que la estuvieron haciendo como hay que estarla haciendo el día de hoy. O sea, en realidad la nación
la patria, el país, no es algo acabado. Es una creación cultural y es una creación humana. Y como humanos, todos tenemos, creo yo, responsabilidad en esa creación. Que desde algún discurso oficial te vendan que los que tenían la responsabilidad ya lo hicieron y esto es lo que hay y esto hay que aceptar, puede ser que suceda, pero a mí me parece, yo no estaría de acuerdo. Yo creo que esa oportunidad que ellos tuvieron en el momento todavía la tenemos hoy de construir. Por suerte no estamos en un contexto de guerra como en aquel momento, porque acá también ellos estuvieron expuestos capaz que a otra realidad que bueno, les terminó consumiendo la vida, las fortunas, todo. Hoy capaz que no estemos en ese contexto, pero sí no pensemos de que todo está hecho, sino que en realidad todo está por hacer. Por eso cuando hablabas hace un rato con la gente de la Magdalena con respecto a la promesa a la bandera, estaría bueno que los chicos vieran eso, que esa promesa no sea si algún día hay guerra vamos y la defendemos, sino que la defensa es día a día en la construcción de un país. A mi modo de ver debería ser más justo, al modo de ver de cada uno peleará por eso, pero yo creo que lo que no tenemos que dar es la patria o la nación como algo acabado, sino algo que se está construyendo constantemente, diariamente. Tremendo. ¿Cuándo volvés? Del lunes que viene tengo clases, el otro lunes. El otro lunes. No sé cuándo es, pero si me dejas pasar el chivo. Por favor, porque después nos olvidamos. Después nos olvidamos, sí, me retan. Queda y te retan con razón, aparte. Sí, siempre. Si toda media hora estás hablando de historia y después no tengo. Siempre que me retan es con razón. El jueves próximo, creo que es 26, si no me equivoco. Hoy es 19 y 7, 26. Y 7:26. El jueves 26 en el junio. Auditorio Municipal de Villa Dolores se viene la primera charla de la Junta. Hemos tenido que buscar un lugar más espacioso porque nos quedaba chico. Ya lo hablamos esto. Exacto. ¿Dónde van a estar? En el Auditorio Municipal, ahí frente al Teatro Griego. Que tiene... Cacho Buenaventura pasó mañana. Mira. Al nivel de Cacho Buenaventura. Vamos a tratar de no competir. No, va a ser el otro jueves, pero... Va a ser el otro jueves, pero con una temática muy interesante que es Malvinas, visto desde Tras las Sierras. Profesor Diego Zavala, que es el docente de la materia Argentina 2, que trata el tema en el profesorado de Historia del Brizuela, y la profesora Fabiana Farías, que es la presidenta de la Junta de Historia, van a abordar el tema en una especie de diálogo entre historia y memoria. Fabián ha trabajado mucho con los excombatientes, ¿no es cierto?, en la reconstrucción desde el valle, de lo que fue la guerra, cómo se la vivió, y Diego, bueno, desde la materia, en la construcción del contexto histórico. Entonces vamos a tratar de establecer un diálogo entre estas posturas, con lo cual están todos invitados. Jueves que viene. El jueves que viene a partir de las 19 horas. ¿Hay que sacar entrada? ¿Uno va directamente? No, la entrada es libre y gratuita, y bueno, ahora supongo que va a haber lugar de sobra. Con Sendo medio que nos quedábamos chicos. Sí, Nos quedamos chicos. Ahora es mucho más grande. Yo calculo que tiene que haber, por las dudas, vayan temprano. Agitar la difusión. Si hay flyer, esas cosas, pásamelas. Dale, cómo no. Y vamos a hablar en la semana con la presidenta. Dale, así, perfecto. Hablamos la semana que viene. Yo te paso el contacto. Ahí arreglamos con eso. Muchísimas gracias. Como siempre, no hay palabras para agradecerte, porque todo este compendio de información de 40 minutos fueron horas y horas y horas de lectura y de estudio del profesor Nico de Bernardi, que puede explicarlo así porque justamente tiene un año, muchos horas y horas y horas de laburo. Ya está muy viejo. Así que, y años iba a decir, años de estudio. Gracias, Nico. No, muchas gracias a vos. Ya viene Carlos Fleitas, vamos a hablar del presente, obviamente que sí.